Vamos a compartir. A ver. Bien, ahora sí ya estamos conectados. Muy buenas noches. Hoy inicio de semana, 5 de octubre. Ya estamos conectados con el ingeniero Eddie Enzo Aronés. Ahora vamos a compartir la pantalla. Sobre ello les vamos comentando el curso. Aquí está. Ya bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP. El curso del día de hoy, ¿no? La actualización es prestaciones adicionales y mayores metrados en obras públicas a cargo del ingeniero Eddie Enzo Aronés. El día de hoy estaremos hasta las 9 de la noche aproximadamente. Los últimos 15 minutos también entraremos a la ronda de preguntas para que ustedes puedan comentar, dar sus opiniones respecto al curso del día de hoy. Así que bienvenidos una vez más. No se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP y también la opción de seguir para que de esta manera no se pierdan las transmisiones. Las transmisiones obviamente van a ser notificados por Facebook, ¿no? Para que ustedes se puedan conectar al curso de su interés, ¿ya? Así que bienvenidos una vez más. Les pedimos también que nos comenten desde qué ciudad se están conectando ya el día de hoy para los saludos correspondientes. Pueden comentar ahí la ciudad o el departamento, ¿ya? Mientras ustedes van comentando, indicarles también que pueden obtener la certificación de manera opcional. El curso es gratuito y la certificación de manera opcional, así que mayores detalles sobre ello al número que estamos visualizando en pantalla para todos los detalles. Bien, ahora entonces ahí está ya Eddie Targo, saludos desde Cusco, que siempre se va conectando nuestro amigo Eddie. Sigan compartiendo la transmisión del día de hoy. Así que ahora sí vamos a darle pase para poder dar ya inicio al ingeniero Eddie Enzo Aronés. Ingeniero, muy buenas noches, nos volvemos a reencontrar. Coméntenos, por favor, una introducción cortita del curso a desarrollar y luego damos ya pase con el curso completo. Ingeniero, buenas noches. Sí, muy bien, vamos a ver, como bien lo dijo, todo lo relacionado a prestaciones adicionales, que bueno, en la jerga de obras se llama las obras adicionales, ¿no? Y los relacionados a mayores metrados se originan solamente en contratos a precio unitarios. Vamos a ver esas pequeñas diferencias. Y este es eso es un tema recurrente en obra, especialmente de interés equivocado de los contratistas, ¿no? Usualmente piensan que sacando adicionales se gana, ¿no? Cuando no es tanto así, ¿no? Pero bueno, es un tema, siempre va a ser muy de interés para los contratistas. Genial, ingeniero, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Ya está habilitado, ingeniero, la opción de compartir pantalla. Mientras nos va compartiendo la pantalla, vamos a seguir mandando algunos saludos también. Ahí está, desde Tacna se van conectando. Blanca Polo de Chiclayo, Aguilar Eduardo desde Huaraz, Yuri Jamanca desde Trujillo también, que ya están conectados el día de hoy. Perfecto, ingeniero. Ya se puede visualizar. Entonces, el escenario es todo suyo. Ya, como se había comentado, bienvenidos estimados participantes, muy buenas noches. Vamos a ver todo el tema de prestaciones adicionales y mayores metrados. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a hablar en el marco de obras públicas, ¿no? Y dentro del marco de la ley de contrataciones, que en este momento es la ley 3225, ¿no? Hay tambores y hay un proyecto de ley incluso que está en prepublicación. Yo más bien a todos los participantes que están muy interesados o que están en este día a día, les sugiero que ingresen a la página del MEF
y revisen esa ley de contrataciones y hagan todos los aportes que ustedes quisieran hacer, ¿no? Es esta la gran oportunidad, ¿no? Para que luego, después, cuando hagamos cursos, no se quejen, ¿no? ¿Por qué la ley dice así? ¿Por qué la ley no? Más bien ahora es una gran oportunidad para, si es que algo no están de acuerdo, podrían sustentarlo y poner su granito de arena en la nueva ley de contrataciones que va a salir, bueno, posiblemente fin de año, ¿no? Y desde el próximo año tengamos una nueva ley de contrataciones. Esa por ahí sería, por decir entre comillas, la mala noticia. La buena noticia es que todo lo que sean obras y todo lo que vamos a ver ahora no va a cambiar. Además, diremos después algunos temas puntuales, pero la parte conceptual de todos los temas, incluyendo prestaciones adicionales, no cambia, ¿no? Quizá algunos procedimientos. Dicho eso, se considera como prestación adicional en obra, como su nombre mismo indica, ¿no? Es aquella que es adicional. ¿Y adicional a qué? A lo que estaba establecido en el contrato original. Por tanto, una prestación adicional, su primera particularidad o, digamos, su característica es que no esté en el contrato original. Si bien la norma dice contrato original y expediente técnico, entenderán que es redundancia, ¿no? Porque el expediente técnico forma parte también pues, del contrato. Por tanto, en estricto, es cualquier actividad que no esté en el contrato. Con una precisión, ¿no? Siempre y cuando, hay que tener en cuenta que esto es definición del reglamento, no de la ley, siempre y cuando no colisione también con el concepto de precios unitarios. Vamos a ver un tema porque anteriormente ha habido varias opiniones, la más famosa, la 080, respecto a que bastaba que en cualquier documento del plan técnico ya estuviera considerado, digamos, ya hubiera estado incluido en el contrato para salvar justamente este punto de no considerar en el contrato original, y ya se consideraba, o está bien, ya se consideraba como parte del contrato. Por tanto, ya no cumplía con esta restricción y por tanto ya no sería una prestación adicional. Esto ha traído un dolor de cabeza en contratos a precios unitarios, porque entenderán que el concepto general de precios unitarios es que se paga lo justo, ¿no? Lo realmente ejecutado. Pero ha habido opiniones posteriores en donde han aclarado ese tema, por si acaso. Esa, digamos, la primera particularidad para una prestación adicional. La otra es que tiene que ser indispensable o necesaria para cumplir la meta, entendiéndose la meta del proyecto, ¿no? ¿Dónde encontramos la meta del proyecto? En la memoria descriptiva del expediente técnico. En la memoria descriptiva está establecida ahí expresamente cuál es la meta. Por ende, es muy importante, comenzando desde los proyectistas hasta la entidad, definir muy bien el concepto de la meta o la meta para ese proyecto. Porque como ven, en función a lo que se haya establecido como meta, un trabajo podrá ser considerado una prestación adicional o no. Y también en función al sistema de contratación, que lo vamos a ver como un ejemplo, con varios ejemplos más adelante. Pero ojo con este detalle. Está amarrado al concepto de la meta. Es más, acá hay incluso un cliché que siempre repito en mis cursos, ¿no? Para saber si se cumple con esta condición, básicamente uno tiene que hacerse una pregunta ante una duda si un trabajo es adicional o no. La gran pregunta siempre es, ¿qué pasa si no lo hago ese trabajo? Que todavía tengo duda que sea adicional o no. Entonces, si yo me pregunto que sin hacer ese trabajo, esa obra va a cumplir normal, va a funcionar normalmente, que estaría amasado con la meta, por tanto no es adicional. Así de sencillo. ¿Ya? Podrá ser cualquier otra cosa, pero menos adicional. Y por ende, no, si no es adicional, no cumple todo el procedimiento y no se podría aprobar mediante el procedimiento que vamos a ver. Y un punto más, que da lugar a un presupuesto adicional.
porque hablando de prestación adicional significa que tiene que generarse un presupuesto adicional. Pero cuando hablamos de un presupuesto adicional, es el presupuesto adicional bruto. No confundir con el presupuesto adicional neto, ¿no? Porque podría haber un presupuesto adicional con un deductivo vinculante, vamos a detallarlo más adelante, que tengan el mismo valor y quizás salga el monto cero. Entonces podrían confundirse y dirían, entonces no hay monto adicional, por tanto esa obra no es prestación adicional. No, sino solo independientemente que dé un costo, porque si no da un mayor costo, no estaríamos hablando de presupuesto adicional. Eso es lo que establece nuestra normativa, eso está en el anexo 1 del Decreto Supremo 344-2018, que es vigente a la fecha, por si acaso, recalcando, ¿no? Ejemplos. Bueno, antes de eso, ¿cuáles son las causales de procedencia de las prestaciones adicionales de obra? Que también hay que tener en cuenta cuando hacemos un análisis integral de una prestación adicional. Primero, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Identificamos si realmente es una prestación adicional. Sería un primer nivel. Un segundo nivel es ¿de dónde origina esa prestación adicional? Tiene que originar únicamente de estos tres supuestos. La más común es por deficiencia del expediente técnico. ¿Ya? Deficiencias del expediente técnico. Y del expediente técnico original, por si acaso. ¿Ya? Que es la gran mayoría pues, de los casos, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto se olvidaron, por decir, una columna, ¿no? Si no hago esa columna, todo el proyecto se cae, así que hay que hacer esa columna, ¿no? Por decir algo así muy, muy simplón ese ejemplo, pero por decir para poner. Igual como en la fotito que ven, ¿no? Y ahí ya creo que ni adicional habría, ¿no? Habría que destruir todo el puente y volver a hacer, pero bueno, así, una deficiencia del pentécnico. Otra causal sería por cualquier situación que haya sucedido posteriormente al perfeccionamiento del contrato. Quiere decir posterior a la firma del contrato. Y ojo con este detalle, no antes, sino posterior a la firma. Porque si sucediera antes de la firma del contrato, por decir, en pleno proceso de selección, donde nadie se le ocurre ir a obra, a la zona de obra, y por más que haya pasado algo ahí, que no esté contra el expediente técnico, eso no sería prestación adicional. Estrictamente. Claro que luego se le puede dar la figura y todo, pero estrictamente, de acuerdo a norma, no sería eso. Es más, esto es causales establecidas en la ley, ni siquiera en el reglamento, o sea, de mucho mayor peso todavía. Y una causal media rara, pero así está establecido en la ley, es por causas no previsibles en el expediente técnico de obra, que se puede confundir con las situaciones imprevisibles posteriores. Solo que en este caso es casi un evento que para el proyectista le sería difícil imaginar que podría pasar en el futuro, porque si no ya lo consideraría en su expediente técnico, ¿no? Que podría ser también lo del ejemplo anterior, ¿no? De ese poste que apareció justo a la entrada de de ese colegio, ¿no? Podría ser también eso, ¿no? Pero bueno, ha hecho una distinción. Un ejemplo típico de esto podría ser, por ejemplo, todos los mayores costos que estamos pagando en este momento, todos los que pagamos impuestos, en las obras para hacer el plan de seguridad y salud por el COVID, ¿no? Es un mayor costo que, bueno, a nadie se le hubiera ocurrido que iba a pasar, ¿no? Y por tanto, como era difícil de imaginar, entenderán que al proyectista peor, pues él le iba a imaginar. Podría ser un ejemplo de esa causa, pero son solo esos tres ejemplos. Hay un caso muy de biblioteca, por decirlo así, de análisis, en el cual, ¿qué pasaría si hago una prestación adicional, un expediente de una obra adicional y me equivoco? Y podría ser un adicional de adicional, por ejemplo, es una pregunta, ¿no? Que hay una opinión del OCE, o discutible, pero hay. Pero si nos aferramos estrictamente a la ley,
un adicional de adicional no sería válido, porque las causales son estas tres nomás, por si acaso. Podemos analizarlo ya es un tema de profundizarlo, pero en general son estas tres causales. Ejemplo, ¿no? Para mostrarles a veces cómo por no hacer esas preguntas o por no analizar lo que acabamos de ver, a veces se aprueban obras adicionales cuando no son. La típica en carreteras, ¿no? El proyecto de la izquierda es el que era lo que mandaba el proyecto. Un camino vecinal donde hay que optimizar recursos. Y el proyectista lo consideró que sea de madera. Digamos, había mucha madera tal vez en la zona, pero bueno, o haciendo un cálculo salía más económico. Era un camino vecinal. Pero usualmente durante la ejecución de la obra, a veces el mismo contratista, a veces el mismo supervisor, a veces hasta la población dice, no, ingeniero, ese puente de madera, ¿cómo se va a caer ese puente de madera? No va a durar ese puente. Y proponen cambiarlo por concreto, como el de la derecha, ¿no? Incluso dicen concreto más bonito, más duradero, con su barandita, se va a ver bonito en la foto. Y en muchos casos se han aprobado ese cambio de ese puente de madera con ese puente de concreto. Entenderán que eso no pasa a la pregunta que usualmente hacemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho este puente de concreto y lo hubiera dejado de madera? Ese camino, los carros habrían pasado. Casi seguro que sí. Se vería feito, pero igual, ¿no? Se habrá hecho el diseño, todo, pero igual. Otra cosa hubiera sido que haciendo el cálculo del proyecto, la altura de la viga de esa madera no hubiera soportado la carga diseñada. Entonces la adicional hubiera sido quizá aumentarle la altura de esa viga, pero manteniéndolo como madera. Pero no, pues lo otro es un claro ejemplo de un mejoramiento de una obra, que no es una prestación adicional. Un ejemplo típico de una prestación adicional es, por ejemplo, ¿no? En el proyecto que está acá a la derecha, se diseñó una alcantarilla de tipo marco, pero su capacidad hidráulica, de acuerdo al nuevo, digamos, a los nuevos datos del proyecto, no iba a abastecer, digamos, al caudal de esa quebrada. Entonces hay que aumentar necesariamente su área hidráulica. Podría haberse mantenido del mismo diseño o de otro tipo de diseño, pero finalmente reemplazarlo, esto sí sería un adicional. Porque la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si lo dejo ahí? Digamos, ¿no? Es lo que le estaba comentando. Ante esa duda. Pues, ¿cuál sería el problema? Que como no va a tener la capacidad hidráulica esta alcantarilla, lo que va a pasar es que el peor enemigo de una carretera, ¿no? De hecho que esto va a embalsarse, va a humedecer la base, la subbase, y lo más seguro es que colapse todo este tramo de la carretera. Al colapsar, bueno, pues ya no habría continuidad de esa carretera y la meta del proyecto, que es de integrar pueblos, por decir, no se produciría. Entonces no se cumpliría con el otro tema, ¿no? Que es para cumplir justamente la meta. Entonces, estos son dos ejemplos típicos de cuando estamos hablando de un adicional y cuando no. En tanto que mayores metrados, que ahora ya no son prestaciones adicionales en precios unitarios, se pagan como un costo adicional, eso es otra cosa. Vamos a detallarlo más adelante, pero ya que estamos en esa línea, solo para que le tengan todo el panorama, quería hacerles una precisión, ¿no? Mayores metrados solo y solo sí van a existir en precios unitarios. Y son aquellos que provienen o no provienen, en todo caso a la inversa, de modificaciones al diseño de ingeniería. Esto incluso hubo un cambio en la normativa. Antes era modificaciones al expediente técnico y era un tema muy complejo. Ahora únicamente mayores metrados que no provengan de diseño de ingeniería
Entonces podrían considerarse como mayores metrados. En otras palabras, errores de cálculo de presupuesto. En suma alzada no hay mayores metrados. En precio unitario este puede haber menores metrados. En suma alzada no hay menores metrados. Ya. Mayor metrado es mayor trabajo. Entonces podría más o menos confundir con una prestación adicional, ¿no? Porque es un mayor trabajo. No estaba considerada en el expediente técnico, de hecho no estaba. Sin embargo, esto es por concepto de norma, los mayores metrados en precios unitarios que no cambien el proyecto, el diseño de ingeniería del proyecto, ya no son prestaciones adicionales. Ejemplo, para tenerlo más claro. Una sección, un área transversal de una carretera típica, donde tiene un área de corte y un área de relleno. Ya. Entonces, en el plano, así, el plano manda hacer, digamos, esta sección transversal, así, tal como está en el plano. ¿Ya? En el proyecto, mire, como ven, no ha cambiado nada, es la misma figura, pero en el presupuesto establece que el volumen de corte es 1000 metros cubos y el volumen de relleno, por decir, 1100 metros cubos. Sin cambiar nada de este proyecto, igualito el contratista haciéndolo así tal como está, resulta que a la hora de metrar no sale 1000 metros cubos, sino en volumen de corte sale 1500 metros cubos. Y el relleno, por decir, 1200 metros cubos. Como ven, este es un mayor metrado típico, porque no se ha cambiado el diseño, se hace tal como está el proyecto, solo que ha habido un error en los cálculos del presupuesto. En el presupuesto le consideraron estos montos y en campo eran mayores. Por tanto, estos mayores metrados que hay que pagar al contratista, por ejemplo, en corte 500 metros cubos y en relleno 100 metros cubos, estos son mayores metrados. Se valoriza aparte, eso sí, pero no son prestaciones adicionales. Hace unos 5 años atrás estos sí eran prestaciones adicionales, ¿eh? Y era un dolor de cabeza incluso. Pero bueno, ya desde la 3442, no, ni siquiera de la 34, de la 350-2015, ya mayores metrados no son prestaciones adicionales. Casos donde es discutible cuándo es mayor metrado y cuándo no es mayor metrado, ¿ya? Donde se podría discutir, a propósito les puse esto de ejemplo. No es materia de este curso hacer ese análisis, pero solo los dejo para mostrarles que hay grises, no son tan claros en lo que corresponde a mayores metrados. Es más, por gestión a veces convendría tratarlos como mayores metrados. El primer ejemplo, el que está arriba, por decir, tienen una línea de conducción de agua, por decir, y hay que hacer la zanja para esa línea de conducción. Y, por decir, en un tramo, el proyecto establecía que era roca suelta, el segundo tramo era roca fija y el terreno natural, mejor dicho, el último tramo, el terreno natural, era terreno natural. Y en porcentajes, el primer tramo era más o menos un 10% de toda la longitud roca suelta, roca fija era más o menos un 30% y terreno natural un 60%. Así estaba establecido en el proyecto. Pero luego cuando se ejecutan, y entenderán que eso va a cambiar de todas maneras, cambia el tema. Por ejemplo, en el primer tramo sí coincide, es roca suelta, roca suelta. Pero en el segundo tramo, no, acá hay un... no, sí está bien. En el segundo tramo, de lo que estaba establecido roca fija, resulta que encuentran en el campo terreno natural, donde decían que era roca fija, y este es terreno natural. Y al revés, donde decía terreno natural, encontraron roca fija. Entonces, estrictamente hablando, uno podría decir, bueno, ha cambiado el proyecto. El proyecto original
era lo que está arriba, estas proporciones, pero la situación real ya ha cambiado diferentes proporciones. Por tanto, si bien hay que trabajar de acuerdo a estas nuevas condiciones, mira, y voy a hacer, por decir, más roca fija, ahora voy a hacer el doble de roca fija, ya tengo partida para eso, y prácticamente sería un mayor metrado de roca fija en este caso, y un menor metrado de terreno en corte, en terreno natural. Roca suelta se va a quedar. Como ven, ahí hay un claro oscuro si esto podríamos tratar como prestación adicional o mayor metrado. Eso va a depender de cómo se dé el enfoque. Yo les pongo esto de ejemplo para que vean que va a depender de cómo incluso se quisiera tratar. Entenderán que en obras la idea, bueno, todos van a apuntar para tratarlo como mayor metrado, ¿no? Pero hay ese pequeño detalle que acabo de comentar. Otro caso. En el plano, por ejemplo, manda un muro de longitud 5 metros y altura 2 metros y medio. Y para que no digan que no hay acá igualdad de género, incluso mira, acá el albañil es una dama. Usualmente todos le ponen un varón, ¿no? Que le puse una dama. Y resulta que cuando están haciendo el proyecto, la altura... la altura, digamos, mejor dicho, acá al revés, disculpen, la altura solo era 2 metros y la longitud sigue siendo 5 metros. Hay que hacer esta mayor, digamos, este 0.5 más. Y resulta que voy a hacer el mismo muro de ladrillo. Bueno, acá hay un pequeñísimo detalle, disculpen, hay un pequeñísimo detalle. Por favor. Esta altura debe ser 2 metros, por favor. Acá no es 2.5. Esta altura debe ser 2 metros. Y el metrado de muro en el plano 10 metros cuadrados, por favor. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer este detalle. Pues, altura 2 metros. Esto sería 10 metros cuadrados. Para que lo quede claro. El expediente técnico manda eso. Y en la ejecución se requiere hacer por algún detalle que no es materia de análisis en este momento, solo les pongo esto para que vean que a veces hay un claro oscuro, en que se requiere hacer de 2 metros y medio. Por tanto, mi área final va a ser 2.5 y yo voy a tener que hacer más área de muro de ladrillo de 2.5 metros. Ese mayor metrado, mejor dicho, ya está bien, ese mayor trabajo, ya no por no hablar de mayor metrado, podría uno decir que es un mayor metrado. Sin embargo, estaríamos cambiando el diseño del proyecto porque inicialmente era solo 2 metros, ahora vamos a hacer 2 metros y medio, por más que largo se mantenga. Entonces, alguien podría ser puristamente decir, no, pues no es ya un mayor metrado, es una prestación adicional porque voy a subir o voy a hacer medio metro más alto. ¿Ya? Otro ejemplo ya para cerrar. Una cimentación. Había que hacer un mejoramiento de una subrasante, ¿ya? Tal como está acá abajo en la margen izquierda, ¿ya? Con estas dimensiones. Pero resulta que cuando están excavando se requiere hacer más ancho, más alto y más ancho. Más volumen, pues, ¿no? De mejoramiento. Más excavación también y más volumen. Muchos lo pasan esto como mayor metrado porque dicen, bueno, va a ser misma partida, mismas partidas, solo en mayor cantidad. Pero si estrictamente hablamos, entenderán que el proyecto estaría cambiando al menos en dimensiones de ese mejoramiento. Entonces, acá ya va a entrar un tema de gestión. En muchos casos, todos estos ejemplos que le pongo, no fácilmente, al menos dándole un buen enfoque, podrían ser mayores metrados, que hay que reconocerlo, de hecho, al contratista, pero ya no vía prestación adicional, tal como puristamente lo hemos estado hablando en el primer caso. ¿Ya? Dicho eso,
habiendo visto ya ejemplos de prestación adicional y ya, digamos, al menos la parte conceptual, hay que tener en cuenta que un requisito esencial, al menos para ejecutar, hasta para aprobar, ni siquiera para ejecutar, es que la entidad tiene que tener dinero para aprobar esa prestación adicional. Miren, hasta ahora hemos visto requisitos, digamos, técnicos de procedencia de una prestación adicional. Sin embargo, hay un requisito mucho más fuerte que eso, el requisito presupuestal, en que la entidad tiene que tener dinero. Si no tiene dinero, por más que sea necesario, lamentablemente tampoco se podría pagar. Ya, entonces, requisito, vuelvo a reiterar, tiene que haber un certificado de crédito presupuestario que garantice, que es un documento que garantiza que la entidad tiene plata para pagar esa prestación. Si fuera en ese año. Si fuera en el próximo año, o sea, por decir una obra que va a durar 2 años, suficiente con una previsión presupuestal, pero al menos es una garantía de que va a haber dinero para pagar. Ya. Esa es una. Otra, cuando estamos hablando de prestación adicional, esa obra adicional no tiene que estar ejecutada. O sea, se ejecuta recién cuando se aprueba esa prestación adicional, no antes. Y hay una particularidad. Si es menor al 15%, me estoy adelantando porque más adelante lo vamos a ver en detalle esto. Si es menor al 15%, lo aprueba directamente el titular de la entidad o a alguien que le hayan delegado, ¿no? Puede ser el gerente de obras, por ejemplo, o el gerente de administración, en muchos casos también pasa eso. Y si es mayor a 15%, todavía tiene que ir para opinión previa de la Contraloría. Ya. Requisitos para armar. Ahora vamos a ver cómo se arma el presupuesto o el expediente de la prestación adicional. Para emitir opinión técnica respecto a esa prestación o esa necesidad de hacer esa obra adicional o ese trabajo adicional que va a generarse como un presupuesto adicional, tiene que solicitarse opinión o pronunciamiento al proyectista. Ahora bien, antes era un requisito, por decir, de sí o sí, que el proyectista se pronuncie. Si no se pronunciaba, no había forma de aprobar una prestación. Ahora no. Si no hay pronunciamiento del proyectista, mejor dicho, si hay pronunciamiento del contratista, bien. Si no hay pronunciamiento del contratista, del proyectista, también. Porque ahora ya no es tan relevante la opinión del proyectista. Porque en última instancia, el que va a decidir es la propia entidad. Entonces, podría pasar de que le piden opinión al proyectista y podría generarse 3 escenarios. Primero, de que no conteste. Pasa. Es más, quizá el proyectista ya ni está en el país. Peor, quizá ya ni existe ya. Segundo, que opine, ya que sería el caso ideal, ¿no? Emita su pronunciamiento, pero diga que no es adicional. Puede decir, no, mi proyecto está bien, eso déjenlo ahí, no es prestación adicional. Y la otra que diga, bueno, sí, reconozco, me he equivocado y eso hay que corregir y esto es una prestación adicional. Independientemente, bueno, si no contesta, bueno, con más razón, la entidad toma competencia. Pero si contesta, no necesariamente de lo que haya emitido opinión el proyectista, la entidad va a seguir la misma línea. Podría decir el proyectista sí y la entidad no, y viceversa. La entidad, a través del área correspondiente, el que ha aprobado o ha revisado el expediente, es el que finalmente se pronuncia respecto a la decisión de la
respecto al aspecto técnico de esa prestación adicional. ¿Cómo se cuantifican los costos de una prestación adicional? En primer lugar, se busca si hay una partida en el expediente técnico. Si hay una partida ya, por ejemplo, estamos hablando de, por decir, columna. Una columna que no estaba en el proyecto, pero tenía que ir. Por tanto, bueno, ¿qué partidas habría para esa columna, no? Por decir, concreto 280, por decir. Acero, encofrado y desencofrado, por decir. Y como entenderán que si es una edificación, de hecho, que hay concreto 280 y encofrado y hay acero. Entonces, si existen esas partidas, con esos mismos precios de esas partidas se aprueba la prestación adicional. Ya, ese es un primer caso. El segundo caso es que no haya partidas. Entonces, si no hay partidas para el trabajo que voy a hacer dentro del expediente técnico, lo que se hace es, se realiza un nuevo análisis de precio unitario para la partida. Por ejemplo, ¿no? Podría ser que en el ejemplo que estamos viendo en el colegio, por decir, todo se haya diseñado con concreto 210. Pero por alguna razón en una de las columnas se requiere hacer concreto 280. Como verán, no se va a encontrar partida para concreto 280. Entonces se hace un análisis de precio unitario para la partida concreto 280. Pero entenderán que usualmente, si no hay otro factor más, para que haya mayor resistencia, la incidencia del cemento tiene que ser mayor. O sea, voy a encontrar insumos, cemento, agregado fino, dentro de la partida del concreto 210. Voy a encontrar. Entonces, la norma establece es que si no hubiera partida, se arma un análisis de precios unitarios y se utiliza los mismos insumos de algún precio unitario que está en el expediente técnico. Ese sería el segundo escenario, ¿no? El tercer escenario sería, ya yo sé que están deduciendo, ¿no? De que no haya ningún insumo, o uno o dos insumos no existiera. En ese escenario, se agarra lo que existe en cualquier precio unitario y lo que falta se tiene que cotizar, porque tiene que ser precios vigentes, actuales. Solo que hay un detalle, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Tengan en cuenta que los precios de los insumos de la propuesta técnica del contratista, disculpen, estaba hablando de expediente, ¿no? No, es propuesta técnica del contratista, disculpen, creo, una precisión. Ten en cuenta que los precios ofertados del contratista están a fecha, o esos valores de esos precios están a la fecha del valor referencial. Son precios pasados, por decirlo así. Pero cuando se va a cotizar, son precios actuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los análisis de precios unitarios, hay que deflatarlo para que todos estén en la línea base. Ya, ojo con ese detalle. Y recién ahí se haría el análisis de precios unitarios. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Si yo cotizo, por decir, cemento, ya, para que sea ejemplo, a pesar que podría haber, ¿no? Pero digan cemento tipo 5. Yo cotizo y me sale 25 soles. Pero ese precio de 25 soles, primero, aparte que tengo que sacarle el IGB, no lo pondero ese precio, sino con el índice unificado correspondiente, lo deflato a la fecha del valor referencial. Quizá todavía es hace un año. Entonces, lo llevo a ese precio. Una vez que tengo a eso, que saldrá, no sé, 22 soles por decir, recién ese precio lo pondero en mi análisis de precio. Todos tienen que ser en la misma línea. Ojo con ese detalle. Esos serían los 3 escenarios para armar un presupuesto de un adicional de obra. Eso es a nivel de costo directo.
a nivel de gastos generales se hace un análisis propio para ese presupuesto. No es que como a veces dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es su porcentaje de gastos generales de su oferta? 7%. Ah, entonces hay que condenar los 7%. No. Podría ser más o menos, dependiendo de la obra que se va a ejecutar. Se hace un propio análisis de gastos generales. Sobre la base, o al menos respetando la estructura de los gastos generales ofertados por el contratista. Por ejemplo, ¿no? Por decir, si se va a contratar un especialista en suelos, hay que utilizar, por ejemplo, el costo que el contratista había ofertado para ese especialista en suelos. Y así. Y si no hubiera, se consigue también, ¿no? Pero el detalle es que hay que hacer su propio análisis de gastos generales. Ya. Eso. En el único caso en que se respeta, en el único caso de un costo indirecto que se respeta de la oferta económica es la utilidad. La utilidad sí es el mismo de la oferta del contratista. De esa manera, ya una vez que se tenga costo directo, gastos generales, utilidad, ya ahí se ciencia, aumenta el IGB, pero no, eso sí es línea base, no hay forma. Entonces, de esa manera se arma el expediente técnico de la prestación adicional, que en este caso se llamaría el presupuesto adicional. Ya me adelantamos. Ese análisis de precio que se calcula, de hecho que lo hace el contratista, pero bajo, digamos, la revisión de la supervisión. ¿Por qué? Porque ese análisis de precio unitario que se calcule tiene que estar concordado con la supervisión. Es más, se firma un acta de pactación de precios, donde el residente y el supervisor tienen que suscribir como señal de que están de acuerdo con eso. Ahora bien, podría pasar de que, bueno, si están de acuerdo no pasa nada, ¿no? Pero podría ser que no estén de acuerdo. La gente podría decir, no, tu rendimiento es muy alto, o no, ese precio, no sé, no es ese el precio de mercado. Podría pasar. Entenderán que si no se ponen de acuerdo, ahí no podría estancarse, ¿no? Hay que darle salida. La normativa ha establecido que en ese escenario lo que manda es el análisis de precio establecido por la supervisión o el inspector. Y para que no parezca arbitrario, la parte que no está de acuerdo, o el precio, en todo caso la diferencia de precio que no está de acuerdo el contratista, solo ese concepto puede someterlo a junta de resolución de disputas, si es que en esa obra existiera, o si no, conciliación o arbitraje. ¿Ya? Pero eso se considera, digamos, para darle viada solo de la supervisión. Ya es lo que acabo de mostrarles. Ahora bien, hay una pregunta, ¿no? Si el contratista hace el expediente técnico, ¿hay que pagarle por hacer ese expediente técnico? En estricto, sí. Pero como la elaboración del expediente técnico en estricto también sería otra prestación adicional y entraríamos en círculo vicioso, porque si fuera una prestación adicional tendríamos que aprobarle previamente a eso, ¿no? Y se generaría todo un problema. Entonces la norma le ha dado una salida en el sentido de que por defecto el expediente técnico se hace únicamente utilizando los mismos especialistas de la oferta económica del contratista, o sea, con su propio personal. Pero si se requiriera, digamos, un especialista adicional o hacer ensayos adicionales, todos esos costos se incorporan dentro de los gastos generales del presupuesto adicional. A través de eso, el contratista recuperaría el costo de la elaboración del expediente técnico. Es decir, no se le paga aparte. Dicho eso,
Una vez que se ha elaborado la prestación, el presupuesto adicional, ya se va a saber el monto, ¿no? Ese monto, una vez calculado, hay que determinar, sabiendo ese monto, hay que determinar cuál es el porcentaje de incidencia de esa prestación adicional o de ese presupuesto adicional. La norma ha establecido que en este caso, a pesar que el mayor metrado no es una prestación adicional, se incluye en el cálculo del porcentaje de incidencia. O sea, se suma todos los mayores metrados aprobados hasta esa fecha, todos los presupuestos adicionales aprobados hasta esa fecha, incluyendo el que está en trámite, y se restan únicamente los presupuestos deductivos vinculantes, no cualquier deductivo, únicamente los vinculantes. En un momento vamos a ver un ejemplo gráfico de eso. Y se le divide entre el monto del contrato original. ¿Ya? Así se calcula el porcentaje de incidencia. Si este monto sale menor o igual que el 15%, la entidad lo aprueba. Si es mayor, tiene que ir a Contraloría. Entonces, deductivo vinculante, para que lo tengan claro, como su nombre indica, es aquel que está vinculado, está amasado, ¿no? Así, digamos, ¿no? Han sido por decirlo. Y está clarito acá. Por ejemplo, bueno, me ha usado este ejemplo, pero bueno. Digamos que el proyecto mandaba poner una tubería de hierro dúctil, o sea, una super tubería, ¿no? Una, como dicen, una poderosa. Pero después de hacer un diseño, dicen, no, demasiado era, ¿no? En sí, suficiente con una tubería de PVC. Ya, debía haber sido a la inversa, disculpen, pero bueno. Pero para ejemplos es válido. Y resulta que un deductivo vinculante es aquel que sale o se deja de pagar cuando entra el adicional. ¿Ya? Más o menos para que se acuerden es casi como un deductivo González, ¿no? El que sale cuando entra el adicional. Algo así, para que se acuerden fácil. Ese es el único deductivo vinculante que entra al cálculo del porcentaje de incidencia. Entonces, una vez que hayamos calculado ese porcentaje de incidencia, ya me había adelantado un poco, se hace el análisis, ¿no? Primero, ¿cuánto sale ese monto? Si ese porcentaje de incidencia sale más del 50%, como incidencia neta, como han visto, ¿no? Más del 50%, entonces no hay forma de aprobar esa prestación adicional. Ya, no hay forma. Se resuelve el contrato y ahí queda todo. Se le dice gracias al contratista, hasta acá nomás. Si es menos del 50% y más del 15%, sí hay que ir a Contraloría primero para aprobación previa. Pero si es menos o igual al 15%, lo aprueba directamente la entidad. Ese es el flujo que uno tiene que analizarlo antes de ver qué decisión tomar. Si la entidad lo va a aprobar directamente, o incluso cuando vaya a Contraloría, el procedimiento administrativo para que la entidad apruebe esta prestación adicional es de lo que ven en pantalla. Primero, se registra en cuaderno de obra la necesidad de aprobar esa prestación adicional. Y en este caso lo anota cualquiera, el residente o el supervisor o inspector, cualquiera. ¿Ya? Ténganlo presente, ¿eh? La prestación adicional al más interesado, si es que es una prestación adicional, de aprobar es a la entidad, no es al contratista. Muchos administradores de contratos tienen ese error conceptual equivocado de que es el contratista al que le beneficia un adicional. Al que le beneficia es a la entidad, porque de él es su obra, ¿no? Ya, pero eso es un tema ya casi existencial para discutirlo en otro momento. Dicho eso, una vez que lo anota en registro en cuaderno de obra, hace el registro, mejor dicho, cualquiera de los dos, el supervisor o inspector tiene 5 días calendarios para emitir su pronunciamiento. En estricto, la norma dice que puede ser
favorable o desfavorable. Entenderán que si se ha hecho esa anotación, lo más seguro es que sea favorable, ¿no? Pero bueno, emite su pronunciamiento. Y sobre la base de lo que diga el supervisor, el contratista recién, y también contado desde esa fecha de la anotación, recién puede presentar el expediente técnico del adicional a la supervisión. Como ven, hay 5 días que se traslapan, ¿no? Porque el contratista tiene 15 días, pero contado desde la anotación, ¿eh? Desde acá, también es para el contratista, tiene 15 días para presentar el expediente técnico al supervisor. Y el supervisor, como entenderán que en este escenario ya estará de acuerdo, tiene 10 días calendarios para remitir con su pronunciamiento a la entidad. Hasta ahora todos son 10 calendarios. Y la entidad posteriormente tiene 12 días hábiles para aprobarlo. Si se demora, a partir de acá, para adelante, si se demorara, el contratista tiene una causal válida de ampliación del plazo. Pero solo contando desde el inicio del asiento hasta que, digamos, sea el día 13, ¿no? A partir del día 13 recién sería una demora por parte de la entidad. Si se pronunciara antes de los 12 días, no hay demora, o hasta el mismo día 12. Hay otro tipo de prestación adicional que no lo hemos estado viendo hasta este momento, que es la prestación adicional por emergencia. ¿Ya? Tiene todo el procedimiento, al menos para el análisis de porcentajes, que lo que hemos visto hace un momento. Solo que porque es emergencia, entenderán que es algo que hay que hacerlo sí o sí, pues, ¿no? Si no lo hacemos, ya, no sería emergencia, ¿no? Incluso hay algunos que dicen, una cosa es la emergencia, otra cosa es la urgencia, ¿no? Hay que entender lo que sea emergencia y urgente, ¿ya? Incluso así, ¿ya? Porque en verdad, si lo analizamos así al detalle, una cosa es emergencia, otra cosa es urgencia. Pero entiéndalo algo como, y la misma norma lo tipifica, ¿qué cosa es una obra por emergencia? Aquella que si se produjera podría afectar el medio ambiente. Por decir no sé, un derrame, ¿no? De algún combustible ahí, que estaba almacenado por ahí. Pero siempre y cuando no sea culpa del contratista, de hecho, ¿no? Otro, que si se produjera, pusiera en peligro a la población. Por decir, un embalse, están haciendo la excavación de una zanja para un reservorio. Viene una lluvia torrencial y se embalsó en esa zanja. Y ya está a punto de explotar. Y más agua, mejor dicho, aguas abajo, cotas más abajo, hay una población que si se reventara eso y no se hace nada, podría arrasar con la población. Por ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo de eso. Otro, que si se produjera, podría poner en peligro a los trabajadores. Por decir, un talud, que de acuerdo al proyecto mandaba a hacer un muro de contención, por decir. Y de acuerdo al proyecto tenía su ángulo de reposo ya establecido, así estaba. Pero igual, por alguna razón, puede ser por una humedad que salió de improviso, por una lluvia torrencial, va a cambiar quizá el porcentaje de humedad en ese talud y podría colapsar. Entonces, hay que hacer mínimo entibado, aunque sea, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo mínimo para evitar que colapse ese talud, porque si no, podría poner en peligro a los trabajadores. Otro ejemplo. Y casi en la misma línea es poner en peligro la integridad de la misma obra, ¿no? Por decir, ¿no? Ese talud, si colapsa, quizá más abajo quizá ya estaba hecho, por decir, una losa deportiva, por decir, ¿no? O si no, quizá ya se había hecho algunas aulas que si colapsa ese talud se lo podría traer abajo ese colegio. Y es un ejemplo de eso. Si tuviéramos esa situación así de emergencia que hay que actuar ya, entonces el supervisor es el que autoriza, pero previa comunicación a la entidad,
así por teléfono o por WhatsApp, pero previo conocimiento de la entidad y la entidad tenga autorizando a la entidad al supervisor para que ordene al contratista hacer ese trabajo que permita mitigar esa emergencia. No es un trabajo así cualquiera, ¿no? Solo para mitigar esa emergencia. Muchas entidades tienen una línea de emergencias, correos, algo así, ¿no? Se les escribe y por la misma se les contesta y le dicen ya, hazlo. O sea, no necesita pasar todo el procedimiento que hemos visto anteriormente. Similar a un mayor metrado, parece un poco a mayor metrado. O sea, el supervisor nomás ya le autoriza, ¿no? Pero previo conocimiento de la entidad. Ya para el pago, ya recién se le sustenta todo y la entidad te lo aprueba. Solo para el pago. ¿Cuál es el procedimiento de aprobación de una prestación adicional mayor al 15%? Cuando necesita ir a Contraloría. En ese caso, la entidad primero aprueba con una resolución esa prestación adicional. De hecho, que no le comunica al contratista, ¿no? Solo para efectos administrativos lo aprueba. Y en 5 días hábiles lo presenta a la Contraloría. La Contraloría tiene un checklist de qué documentos necesarios mínimos tiene que presentarse y verifica que tenga todo el contenido de ese checklist. Si no lo tiene, le devuelve a la entidad. Le dice, no, complétalo y recién ingresa. Una vez que esté completada, es como que el documento no ha ingresado. Pero ya cuando está saneado, no, pero previamente a la entidad le dan 2 días hábiles para que subsane cualquiera de esas deficiencias. Si la entidad subsana dentro de esos 2 días hábiles, porque habría 2 escenarios, ¿no? Que no lo subsane, pierde, digamos, el derecho a presentarlo, tendría que volver a aprobar para que reinicie el plazo. Pero si lo subsanan esos 2 días hábiles y está bien, recién inicia el proceso de plazo, de cómputo de plazo para la Contraloría. La Contraloría tiene 15 días hábiles para pronunciarse sobre esa prestación adicional. Sin embargo, acá hay una trampa, ¿no? En los primeros 5 días hábiles puede hacer observaciones a ese expediente. Y siempre lo hace, así que de eso sí o sí no se salva. Y una vez que hace esa observación, el plazo de la Contraloría se suspende. La entidad en ese escenario tiene 5 días hábiles para subsanarlo y una vez que lo presenta, el plazo se reinicia. O sea, faltaría 10 días hábiles para que se pronuncie la Contraloría. Tiene 2 opciones, bueno, hasta casi 3 opciones. Primero, que se pronuncia desfavorablemente en todo. Por tanto, esa prestación adicional hasta ese momento no iría. La otra es que lo apruebe al 100%. En ese caso, ya, pues, ¿no? Directamente le comunican al contratista para que ejecute. La otra es que una parte no me aprobara. O sea, la adicional hubiera entrado por 1.000.000 y hubieran dicho, no, solo son 600.000. Dependiendo de la entidad, si le aprueban en parte o no le aprueban, tiene un recurso de apelación. O sea, puede apelar todavía ante la Contraloría nuevamente. ¿Ya? En este escenario, después de que le haya comunicado la Contraloría, tiene 15 días hábiles para sustentar mejor. ¿Ya? Dependiendo de, ¿no?, qué partidas no le han aprobado, cuáles han sido los argumentos por los cuales no le han sustentado. Usualmente pasa, ¿no? Generalmente dicen, no, esta partida no está muy bien sustentada. Se presentan muy buenos sustentos, nuevamente se ingresan, pero ya en vía apelación. Anteriormente incluso había vía desde consideración, ya no hay eso, ahora es de frente a apelación. Y la Contraloría tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Ya si acá se ratifica diciendo que eso no es una prestación adicional, ya no hay forma, ahí no me quedan. O si se ratifica en lo que dijo, solo son 600.000, y bueno, quedará. Como dice, a nada, al menos algo, ¿no? Hay que tener presente que si el contratista no está de acuerdo con que no le aprueben su prestación adicional o le aprueben en parte,
no puede someter a junta de resolución de disputas, ni a conciliación, ni a arbitraje. En otras palabras, no es arbitrable, en líneas generales, ¿no? No solo la decisión de la entidad de aprobar o no aprobar la prestación adicional, sino también cualquier pretensión accesoria a esa. Por ejemplo, daños y perjuicios, que antes por ahí sí iba la mayoría de los contratistas, ¿no? O enriquecimiento sin causa, o enriquecimiento ilegal, o enriquecimiento indebido, lo que sea, cualquiera relacionada con la prestación adicional. Eso, digamos, es el procedimiento hasta ahora de lo que hemos hablado de prestaciones adicionales. Y les había prometido que íbamos a profundizar un poco respecto a los mayores metrados que no provengan de la modificación del diseño de ingeniería, que es el mayor metrado típico, puro, porque podría haber, como hemos visto, ¿no?, partidas que parecieran mayores metrados, pero que suceden de una modificación de ingeniería. Eso sí sería una prestación adicional. En este caso es cuando no cambia nada el proyecto. Eso ténganlo presente. Cuando no cambia nada el proyecto, sino que, por ejemplo, ha habido un error en el cálculo de metrados del presupuesto, eso es un mayor metrado que no proviene de esa modificación. ¿Quién autoriza? El supervisor directamente. ¿Ya? Previa a una solicitud del residente por cuaderno de obra. El residente, digamos, comunica, ¿no?, de que mira, hay la necesidad de hacer un mayor metrado. El supervisor lo evalúa y dice, sí, tienes razón, es eso. Y autoriza la ejecución de ese mayor metrado. Y el supervisor lo autoriza directamente, sin necesidad digamos, de la entidad, siempre y cuando ese mayor metrado no supere el 15%. Si es mayor del 15%, ya no autoriza directamente la entidad. Tengan en cuenta, ¿se acuerdan que hemos visto el porcentaje de incidencia?, ¿no?, entre el mayor metrado. Por eso es que solo hasta el 15% de mayor metrado se podría. A pesar, miren, que no es una prestación adicional, ¿no? Aparentemente ahí hay algo curioso, pero bueno. Ya. Y una vez que se haya ejecutado ese mayor metrado, ya, se arma el expediente de ese mayor metrado como una valorización, que al final es un pequeño expediente de una prestación adicional, ¿no? Pero ya está ejecutado, esa es la gran ventaja. Y solo para efectos de pago, la entidad revisa, autoriza previamente y luego le paga. La gran ventaja es que ya está ejecutada. Eso es digamos, eso es lo bueno de del concepto de mayor metrado. Había siempre una discusión entre, ¿y cómo hago para una ampliación en un mayor metrado? Hay que tener en cuenta que una prestación adicional puede ser causal válida de una ampliación de plazo. No lo hemos tocado al detalle porque no es materia del tema, ¿no? Pero hago mención a esto de mayor metrado para ver temas de hitos, porque justamente había un vacío que ahora ya la 198 lo ha precisado. ¿Cuándo es el inicio de la causal en un mayor metrado y cuándo es su final? Entonces, la norma ha establecido que el inicio de la causal es cuando el residente hace esa anotación indicando que hay la necesidad de, digamos, de la prestación adicional posteriormente a la conformidad del supervisor. O sea, el supervisor dice ya, conforme. Ya, o sea, a partir de ahí el contratista dirá ya, comienzo a ejecutar mi mayor metrado. Ese es mi hito. O sea, desde que comienza a ejecutar, bueno, realmente podría ejecutar luego, ¿no? Pero al menos desde que el contratista dice ya, bueno, estoy comenzando a ejecutar. Luego que el supervisor o el inspector le aprobaba. Y cuando termina de ejecutarse ese mayor metrado, ese es el hito final. ¿Ya? Básicamente esto lo hacía esta presión porque generalmente ha habido siempre confusión en el tema de mayor metrado.
Dicho eso, agradezco su participación. Entonces entraríamos a la ronda de preguntas. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos a efectivamente entrar a la ronda de preguntas. A ver, vamos a activar nuestra cámara también por aquí. Perfecto. Entonces, a los que están conectados, a ver a los que están conectados, vamos a entrar en estos últimos minutos hasta las 9 de la noche a la ronda de preguntas. Así que, por favor, en los comentarios de la transmisión, ustedes pueden comenzar, eh, pueden dejar sus interrogantes, preguntas, opiniones también para poder interactuar con ustedes. Ya recuerden que el día de hoy, el curso que se está llevando a cabo es prestaciones adicionales y mayores metrados en obras públicas. ¿Ya? Así que ahora vamos a comenzar a compartir las redes para poder leer sus comentarios también. El día de hoy, inicio de semana, inicio también de muchos cursos. A ver, antes de ingresar ya a la ronda de preguntas, nos han estado preguntando acerca de la certificación. Y bueno, en pantalla estamos mostrando, ahí está el nombre del curso. Y bueno, para la certificación también pueden escribir al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp, al número que estamos sombreando en pantalla. Bien, entonces ahora lo que corresponde es pasar a la ronda de preguntas. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a dejar de compartir por aquí. Y activamos las redes sociales. Perfecto. A ver, vamos con William Ronald Campeán Calderón. Dice, el contratista para valorizar elabora, bueno, aquí puso unos pasos, valorización principal, valorización de adicional, valorización de mayor metrado. Así es cada mes, pregunta, estimado ingeniero, nuestro amigo Así, en William. estricto, si es que, por ejemplo, si hubiera generado un adicional en obra y si hubiera generado un mayor metrado, entonces las valorizaciones son independientes. Por decir, ¿no? Ah, el presupuesto mandaba en la partida concreto 100 metros cubos, pero cuando están ejecutando, llegan a 100 y todavía falta vaciar concreto. Entonces, hasta los 100 metros cúbicos que van del plan técnico, por ahí se le paga por el contrato principal, una valorización. Y todo el saldo, a partir de 100 metros cúbicos para adelante, eso se paga con otra valorización que se llama de mayores metrados. Si hubiera una prestación adicional, también se hace una valorización independiente. Y como correctamente lo dice, se generarían 3 valorizaciones en un mes, ¿no? Genial. Ahí está, muchas gracias, ingeniero. Continuamos con más preguntas. A ver, retornamos a las redes sociales. Efraín Calderón, saludos Efraín Calderón Almidón. Menciona, ingeniero, buenas noches, una consulta. En el tramo de una pavimentación, en dicho tramo no existe el sistema de alcantarillado, menciona. ¿Cómo puedo proceder como contratista? ¿Debería realizar un adicional de horas de las partidas de tendido de tuberías? Ah, solo para enmarcarnos, ¿no? Tengan en cuenta que el que autoriza la prestación adicional siempre es la entidad, porque es el dueño y va a pagar la obra, ¿no? El contratista lo que tiene que hacer es proponer. Si no es el contratista, el supervisor. En el caso que pregunta el ingeniero, evidentemente no hay forma de hacer una pavimentación si no hay un alcantarillado. ¿No? Porque sería botar plata, ¿no? Porque tarde o temprano, si va a tener que haber una red de alcantarillado, posteriormente tendrían que romper toda la pavimentación para hacer esa zanja. Entonces, lo recomendable en ese caso, o mejor dicho, lo necesario sería mínimo proponer a la entidad hacer primero la red de alcantarillado y luego la pavimentación, ¿no? Pero solo se propone. No, el contratista no hace el adicional así, digamos, por su propia iniciativa, lo propone. Entonces, la entidad le dirá, sí, bueno, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿no? Pedirá opinión al proyectista, hará todas las gestiones
y recién una vez que le autorizan, se procede incluso con la elaboración del expediente técnico. O si es muy diligente, puede hacerlo de frente con el proceso que hemos visto, pero siempre, siempre coordinando con la entidad, ¿no? Porque si no podría, porque podría ser, tengan así jalado de los pelos, la entidad podría decir, no, ahí por esa zona no voy a poner alcantarillado, no va a haber, por otro lado, o sea, por el aire llevaré. Así que tú sigue con tu pavimentación, podría ser, ¿no? Entonces, la decisión final es de la entidad, ¿no? Ahí está, muchas gracias. Vamos con Mauricio Soraluz. Dice, buenas noches, ingeniero. Mi consulta es, para una obra de precios unitarios, ¿no? Cuando el mayor metrado resulta ser mayor del 15% de incidencia, ¿qué procedimiento se realiza? ¿Quién lo autoriza? ¿Y cómo sería su forma de pago? Recapitulando lo que hemos visto, ¿no? Cuando es mayor del 15%, el procedimiento administrativo es esto. Es como que normal se hace el adicional y es más, ya se tiene, por eso ya se calcula el 15%. El procedimiento administrativo es que la entidad aprueba ese adicional, pero todavía no ordena su ejecución. Como es mayor del 15%, una vez que lo aprueba, con toda la documentación que la Contraloría solicita y está en la Directiva 011-2016, donde aparece toda la relación de documentos que tiene que adjuntarse, lo presenta a la Contraloría. ¿Qué documentos en general debe presentar? Por decir, encabezando, la resolución de aprobación de esa prestación adicional. Certificación de crédito presupuestario, o sea, demostrar que hay dinero. Luego, en general, todo el expediente técnico con todos los sustentos, ¿no? Acta de pactación de precios, todo. Va a la Contraloría. Si todo está conforme, la Contraloría los revisa. Si no, si hay algo que falta subsanar, le da 2 días hábiles a la entidad para que lo subsane. Una vez subsanada, ingresa y hemos visto que la Contraloría tiene 15 días hábiles para pronunciarse sobre esa prestación adicional. Sin embargo, dentro de los primeros 5 días hábiles, podría la Contraloría hacer observaciones por única vez, ¿no? Y siempre lo va a hacer, porque su plazo se suspende. Y la entidad tiene 5 días hábiles para subsanar todo eso. Subsane o no subsane, sobre la base del vencimiento del plazo, con lo que tenga la Contraloría, se va a pronunciar. Entonces, dependiendo de cuán sustentado está el expediente técnico, podría aprobarlo al 100%, podría aprobarlo una parte o podría no aprobarlo. Ahí está, muchas Y gracias. Sí. si no lo aprueba, todavía la entidad tiene un recurso adicional de apelación. ¿Ya? Una vez que le comunican eso, tiene 15 días hábiles para presentar su recurso de apelación. Ten en cuenta que administrativamente el recurso de apelación se dirige al contralor, ¿no? El que ha aprobado inicialmente es alguien de la gerencia, digamos, de un rango medio. Una apelación te vas de frente a la cabeza. Y la entidad tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Y ahí cesaría el ciclo. Ya, si ahí no aprueba la Contraloría, bueno, ya aprendimos. Ahí está, muchas gracias. Vamos con más preguntas. A ver, con Lidonil Tiglia González. Dice, cuando se tiene un adicional y deductivo vinculante, que estábamos a sombrear, el adicional tiene sus propios gastos generales. ¿Y qué pasa con el porcentaje de gastos generales del deductivo? También se calcula y se deduce. Ese deductivo también tiene sus propios gastos generales, equivalente a un adicional. Solo que hay que tener en cuenta que el deductivo no es que le descuentas al contratista. O sea, si bien su nombre dice deductivo, no es que el contratista va a devolver ese dinero. Únicamente no se le paga ese monto. Por decir, ¿no? Partida de concreto 210. Lo único que se le dice al contratista, no lo vas a hacer, ¿no? Ese monto lo que equivale es el deductivo. O sea, al final las evaluaciones ya se vuelve intocable esa partida, ¿no? Con sus correspondientes gastos generales, ¿no? Como son prosateados. Genial, muchas gracias. Vamos con John Tamara Ramírez. Dice, ¿cómo calcular el interés legal
de un adicional si las dos últimas valorizaciones indica que pagará en la liquidación? En estricto, la valorización, hay un procedimiento administrativo y un plazo para pagar. Sabemos que es la valoración de un mes, se paga como máximo hasta el último día del mes siguiente. Eso está establecido. No hay forma de decirle te pago en la liquidación. Entonces, ¿cómo se calcula el interés? Por decir, estamos en octubre, ¿ya? Y la versión entró de septiembre, por decir, ¿no? Una versión de septiembre. Entonces, hasta el 30, la entidad tiene hasta el 30 para pagar. A partir, si luego me dicen la liquidación ya me va a pagar, entenderán que para que se haga la liquidación primero tienen que recibirme la obra, y eso dura siquiera un promedio mínimo de 2 meses. Hasta que se presente la liquidación son otros 2 meses, serían 4 meses, hasta que la entidad se pronuncie, son otros 2 meses, son 6 meses. Mínimo en 6 meses se le estaría reconociendo esa valorización. Es decir, el interés se estaría cogiendo a partir del 31 de octubre hasta, a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta marzo. No, abril incluso. Hasta abril. Ese periodo es el que se computa para los intereses legales. Ajá, estamos claros, muchas gracias. Vamos, seguimos en la ronda de preguntas, así que seguimos compartiendo las redes sociales. Gracias a todos los que están participando el día de hoy. Vamos con Mequías Espinosa. Dice, ingeniero, buenas noches. En contratación a suma alzada existe adicional de obra. Y si es que hay, ¿cuál sería el sustento? Ya que en el contrato a precios unitarios el sustento es mayores metrados. En suma alzada se produce sí hay prestación adicional, de hecho, sí hay la posibilidad de que haya una prestación adicional, y se produce cuando se modifica el proyecto. Basta que se haga una modificación al proyecto, entenderán, cambia las reglas de juego originales, por decir, se cambia el diseño de alguna estructura, y ahí se genera una prestación adicional. Esa, digamos, la forma de evaluar o analizar una prestación adicional en suma alzada. Muchas gracias. A ver, con Editarco, nuestro amigo Editarco. En caso de adicionales con carácter de emergencia, la autorización por parte de la Contraloría, ¿cómo lo realiza? Pregunta Editarco. Igual, lo hace posteriormente. En la directiva 011-2016 que les he comentado, incluso tiene su propio checklist para prestaciones adicionales por emergencia. Si es de menor, si es siempre y cuando te supere el 15%, ¿no? Igual, se presenta todo el expediente una vez que ya se ha ejecutado la emergencia. Si es más del 15%, el mismo procedimiento que hemos visto para una adicional normal, solo que en este caso se tipificará como una prestación adicional por emergencia, ¿no? Y todo lo que hemos visto hace un momento sigue la misma línea. Ahí está, muchas gracias. A ver, vamos con Cecilia Alonso Alméstar. A ver, Cecilia Alonso Alméstar dice, ingeniero, buenas noches. Hablamos de un mayor metrado que supera el 15%. ¿Cuál es el trámite administrativo no adicional de obra? Habíamos visto que el supervisor autoriza directamente cuando es más del, mejor dicho, más, disculpe, no, menor al 15%. Ese es un estándar. Más de eso ya no lo puedo aprobar. Por tanto, si es más del 15% un mayor metrado, tiene que ir ya a la entidad para su evaluación y aprobación e inclusive evaluación ante la Contraloría. Ahí hay un vacío en la norma, solo establece cuando es menos al 15%. Podríamos, digamos, inferir, ¿no? Que como es mayor al 15%, tendría que ser mínimo la entidad, pero ahí hay un vacío. Por eso es que el tope solo es 15%. Por defecto, el tope es para mayor metrado ese monto. Ahí está, muchas gracias, ingeniero. Continuamos con más. A ver, Juan Ortiz dice, para la buena sustentación de expedientes para pedir adicionales, ¿qué factores debemos tener en cuenta para que no nos rechacen?
Primero, que cumpla los dos filtros que hemos visto al inicio, ¿no? Que cumpla los requisitos de procedencia de una prestación adicional, ¿no? Que no hayan estado en el expediente técnico, que se hayan producido posterior, que el evento no controlado en el expediente técnico se haya producido posterior a la aprobación, a la suscripción del contrato, o que haya sido un evento que no haya podido ser identificado durante la elaboración del expediente técnico. Cualquiera de ellas, ya que cumpla una de esas, que estén dentro tipificado dentro de ellos. La otra es que sean productos de necesarios. Una de ellas era, habíamos visto que sea necesario para cumplir la meta. E incluso disculpen, les di ese tip, ¿no? De que si esa obra no se hace y normal funciona la obra, no es una prestación adicional. Si pasa ese filtro, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que, mejor dicho, pasando ese filtro sería también parte de un buen sustento para una prestación adicional. Ahí está, muchas gracias, ingeniero. Continuamos, ya llegando a la parte final de la transmisión del día de hoy. Estamos acompañados del ingeniero Edienzo Aronés y bueno, finalizando, entraremos también al sorteo, ¿ya? Sorteo de 2 certificados digitales, así que quédense conectados el día de hoy, inicio de semana. A ver, continuamos entonces con más preguntas. Vamos con Vidal Matos. Vidal Matos, buenas noches, dice... Ingeniero, buenas noches. Mi consulta es, existe un adicional y se ejecuta en campo, pero luego se decide anularlo, pero los trabajos ya han sido realizados. ¿Se cobraría tanto el adicional como el deductivo o habría algún inconveniente? Cuando dice el ingeniero que existe un adicional, entiendo que ya está aprobado el adicional. Una vez que, porque si no, no se hubiera ejecutado en campo. Entonces, si ya estaba aprobado ese adicional, bueno, me parece difícil de imaginar que luego la entidad haya declarado nulo su resolución de aprobación de esa prestación adicional. Bueno, desconozco los motivos, pero en estricto, legalmente, si ha sido aprobado y luego la entidad, digamos, desconoce esa aprobación, por ejemplo, lo declara nulo, el contratista tiene todo el derecho a cobrar los trabajos que ha ejecutado mínimo hasta ese momento, ¿no? Mínimo, porque ya está fuera de su voluntad o capacidad de que luego, no sé, por alguna razón me rara, ¿no? De que una entidad tuviera declarado nulo su propia resolución. En ese caso se reclama. Ahí sí sería válido lo de los daños y perjuicios, ¿no? Porque ya está aprobada la prestación adicional. Ahí está, muchas gracias, ingeniero. A ver, ya terminando nuestras preguntas, vamos con con Efraín Calderón. Efraín menciona, ingeniero, al presentar mi informe de compatibilidad y revisión del expediente técnico, ¿es necesario considerar esos mayores metrados en tal informe o ya puede ser presentado con posterioridad? ¿Cuál sería el procedimiento? No, lo ideal es como cualquier cosa, ¿no? Cualquier deficiencia, porque un mayor metrado de hecho es una deficiencia del expediente técnico, cualquier deficiencia tiene que ser, se debe advertir en el momento en que lo encuentran, ¿no? O sea, tiene que ser comunicado, mejor dicho, en el momento en que se advierte a la entidad. ¿Para qué? Para que tampoco el mismo contratista ni la entidad tengan problemas durante la ejecución de la obra, porque ya se pueden adelantar, ya pueden autorizar, por decir, ¿no? Quizás supera más del 15%, quizás no es un mayor metrado, quizás es una prestación adicional. Entonces, con mucha anticipación para estar tramitando. O sea, en el caso específico de un mayor metrado, si bien, no, digamos, hay un proceso de que, bueno, el supervisor tiene que autorizarlo, pero si ya se tiene conocimiento con anticipación, hasta la ejecución sería mucho mejor. Es recomendación. Ni bien se detecte, debe ser comunicada a la entidad. Y con más razón en la oportunidad en que el contratista ahora tiene
la obligación de hacer una revisión del expediente técnico, ¿no? No solo el supervisor, ¿no? Ujú, ahí está, muchas gracias, ingeniero Eddie. Vamos con Gerson Bendezú. Vamos a leer también la pregunta de Gerson. Menciona, ingeniero, buenas noches. En obras por administración directa, ¿se puede realizar adicional por mayores metrados? ¿Es el mismo procedimiento? Sí. Si bien, bueno, sabemos que todo lo que son la normativa de contrataciones no aplica para obras adicionales, más por el procedimiento, ¿no? Pero en una obra por acción directa, su ejecución es prácticamente una obra a precio unitario. Por tanto, cualquier modificación, no, cualquier trabajo que sea necesario ejecutar, que no está condenado en el expediente técnico, es, es una prestación adicional. De hecho, ¿no? Es más, en una obra por acción directa, hasta se puede pasar por obras adicionales, por decir, porque tenía gente parada, tenía maquinaria parada. Como es responsabilidad de la misma entidad, tiene que reconocerse, ¿no? O a veces se malogró un tractor y la gente estaba parada hasta que reparen el tractor, eso también es un costo adicional. En una prestación adicional, recomendación para los ingenieros que son residentes en adicional, no perdonen nada en una obra de producción directa, porque si no perdonan nada, posteriormente cuando hagan una liquidación, podría salirles que la liquidación financiera es más que la liquidación técnica, y sí ya tendrían que estar pensando. Ahorita justo hay una convocatoria para trabajar y vivir en Canadá, por ejemplo, ¿no? Que, Así que, así que, serio, ahí yo conozco, hay muchos ingenieros que se confían y no tramitan prestaciones adicionales, y a veces les generan problemas solo por confiados, ¿no? Así que en la prestación adicional hay que tramitar todo lo que sea mayor costo. ajá, ahí está la recomendación del ingeniero Eddie. De todas maneras, siempre con precaución, bastante conocimiento para no llegar a Canadá, estimado ingeniero Eddie. No, pero dices bonito, ¿eh? Canadá, yo conozco varios ingenieros justamente por ese problema que comenta. Miren, en verdad, así fuera de bromas, ¿ah? Se han tenido que ir a vivir y están muy bien, pero bueno, se salvaron de una de acá, ¿no? Todo por confiados, por no haber no haber tramitado prestaciones adicionales en su momento, ¿no? Ajá, ahí está, ingeniero, efectivamente. La experiencia, ingeniero Eddie, gracias por la sugerencia. Ahí está, todos los colegas también están muy prestos. Y bueno, a ver, vamos con la última pregunta. Eh, a ver, es importante leer acá, a ver, nuestro amigo Tecnópolis Tacna dice, excelente ponencia y argumentación de casuística. Ajá, genial. Vamos con la última pregunta de Luis Enrique. Dice, ¿los mayores metrados de los puedo cobrar en la liquidación del contrato de obra? En estricto, en la liquidación se puede cobrar todo lo que no le han pagado, ¿no? En estricto. Lo ideal es cobrar en el mismo momento, ¿no? Un contratista lo que quiere es liquidez, ¿no? Y es raro que no quiera cobrar en su momento. Pero sí, hay que tener en cuenta que la liquidación es la última y única oportunidad para cobrar todo lo que se tenga que cobrar y también pagar todo lo que tenga que se pagar, ¿no? Pero es la última, ¿sí? Todo se puede ahí. Excelente. Bien, ingeniero, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Hemos estado el día de hoy con el ingeniero Eddie Enzo Ornés con el tema prestaciones adicionales y mayores metrados en obras públicas. Y como es de costumbre, ingeniero, aquí en CAP, pedirle algún mensaje final, quizás también de reflexión o en relación al tema del curso. Ya, en lo que al inicio les decía, ingenieros, a veces, muchas veces nos quejamos de la ley de contrataciones, de la normativa, hasta de nuestra situación, ¿no? Ahora es una gran oportunidad para leer el proyecto de ley que les he comentado, que ahora ya no se va a llamar ley de contrataciones, sino va a ser ley de abastecimiento de la cadena de abastecimiento del Perú, le han puesto. Va a desaparecer el OCE, hay toda una revolución que va a haber en la ley de contrataciones. Y ahorita está en prepublicación en la página del MEF, así que ya que son jóvenes o los ingenieros que tienen mucha experiencia, revisen y cuestionen todo lo que tengan que cuestionar, aporten todo lo que tengan que aportar. Ya, por ejemplo, este tema, ¿no? De que, ¿por qué 15% para irse a Contraloría? No que sea, no sé, pues, que no haya límite, por decir, ¿no? Por decir algo así, no estoy poniendo un caso, ¿no?
Pues todo eso tenemos esa oportunidad ahora para hacer nuestros aportes a esta ley de contratación. Seamos, como decir, parte del cambio, ¿no? Y definitivamente es una forma incluso de estar actualizados y siendo profesionales en nuestra actuación, ¿no? Solo eso, ¿no? Excelente, ingeniero Eddie, muchas gracias. Bueno, agradecido por la información del día de hoy. Los asistentes también le agradecen, ¿no? Por todas las respuestas muy concretas. Entonces, ingeniero Eddie, gracias. Estaremos ya, bueno, coordinando también para los próximos temas también a desarrollar. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Bien, amigos, entonces llegamos a la parte final y muy agradecido, como estábamos comentando, al ingeniero Eddie, Enzo, y también, bueno, a ustedes por participar siempre con las preguntas. Eso hace que la información, el curso, tome pues otro nivel, ¿no? Muy importante siempre que ustedes participen. Entonces, ya para llegar a la parte final, vamos a realizar un sorteo, como estábamos comentando, ¿ya? Volvemos aquí el día de hoy con los sorteos. La semana pasada hemos dejado un poquito el tema de sorteos por unos temas, así que bueno, retomamos. Y el sorteo consiste, los que están por primera vez en esta transmisión, se va a sortear dos certificados digitales, ¿ya? Dos certificados digitales que normalmente tienen una inversión, ¿no? Donde se te envía a tu correo el certificado en formato PDF, se te envía también el video grabado para que puedas descargar, asimismo la información que el ingeniero Eddie nos ha compartido amablemente, así que toda esa información se te va a enviar. Ya vamos a tener el día de hoy dos ganadores, así que es importante, es necesario que puedas comentar la frase gracias en K, ¿ya? Tienes que comentar, por favor, la frase gracias en K para que de esta manera puedas participar. Vamos a darle 30 segundos. Tienes 30 segundos para que puedas comentar en la transmisión en vivo, ¿no? Y pasaremos al sorteo para, obviamente, regalar o en este caso dar, pues, ¿no? El tema de los dos certificados digitales con todo lo antes mencionado con los materiales, ¿ya? Ahí está, el curso Prestaciones Adicionales y Mayores Metrados en Horas Públicas, el curso que se ha llevado a cabo. Y bueno, para los que no salgan ganadores, pues no se preocupen, también se pueden certificar en el curso del día de hoy, ¿ya? Complementando a los temas que estamos desarrollando, hemos desarrollado también el curso de liquidación financiera también de obras públicas, así que pueden escribir al número, ¿no?, que estamos sombreando en pantalla y también pedir la información de estos cursos que se han desarrollado, ¿ya? Así que vamos a entrar al tema del sorteo. Mientras ustedes van comentando, les voy a invitar para el curso de mañana que también tiene que ver con el tema de obras, así que en breve les comparto la pantalla, ¿ya? Mientras ustedes van comentando, muy agradecido a todos ustedes, como saben, en CAP viene realizando cursos de lunes a viernes, ¿ya? De lunes a viernes realizamos las transmisiones en vivo para que ustedes también tengan la oportunidad de realizar preguntas, consultas en los últimos minutos, ¿no? Muy importante, ¿ya? Y si es que algunas preguntas quedan, pues, por el tema de tiempo ya al aire, entonces, en las próximas sesiones, pues, puedes también preguntar, ¿ya? Bien. Mientras van comentando, voy a compartirles aquí el curso para el día de mañana, mañana martes, ¿no? Correcto, ya estamos en el mes de octubre. Continuamos, recuerden que la educación continúa, se actualiza, es importante actualizarse día a día, mes tras mes, año tras año. De esa manera siempre vamos a estar o vamos a ser competitivos para el mercado laboral, ¿ok? El curso para el día de mañana, vamos a tener aquí el banner, es valorización, recepción y liquidación de obras públicas. Mañana nos estará acompañando el ingeniero Rolly Congachi Guamaní, ¿no? También especialista en la materia, así que cordialmente invitados mañana a las 8 de la noche, ¿ya? Mañana martes desde las 8 de la noche nos conectamos con el ingeniero Rolly Congachi. Ahí está el tema, valorización, recepción y liquidación de obras. De igual manera también ya puedes estar solicitando tu certificado por adelantado, es decir, para que puedas estar en los primeros lugares y una vez que se grabe el video, ¿no?, te envían también de manera anticipada, ¿ya? Este curso para el día martes, es decir, para el día de mañana. Y el día miércoles también nos han estado pidiendo un curso muy, muy importante en relación al tema ambiental.
estudios de impacto ambiental, ¿ya? Estudios de impacto ambiental. Estaremos con María Murillo el día miércoles desde las 7:30 de la noche también, ¿ya? Así que todos los detalles están siempre publicados en la página de ENCAP, ¿ya? En la página de ENCAP podrán encontrar los cursos. El día jueves también vienen cursos de Invierte P, proyectos de inversión Invierte P, ¿no? Así que muy atentos a las diferentes convocatorias también, a los diferentes cursos que venimos realizando, ¿no? O sea, aceptamos también algunas sugerencias, quizás ustedes deseen algunos cursos que se puedan dictar más adelante en los próximos días, por supuesto que sí, ¿no? Pueden escribir al número y de esa manera se coordina, se hace la invitación también a los diferentes docentes, todos especialistas de gran trayectoria a nivel nacional, ¿no? E internacional también en los temas que se vienen dictando, ¿ya? Bien, amigos, entonces dicho esto, vamos a pasar ya al sorteo después de haber realizado la invitación correspondiente. Vamos a hacer una pequeña configuración para el sorteo, ¿ya? Para el sorteo, no se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP para que de esta manera no se pierdan las transmisiones que venimos realizando de lunes a viernes, ¿ya? Siempre salimos en vivo por la plataforma de ENCAP, por esta plataforma, ¿ya? Siempre salimos en vivo con estos cursos de actualización. Bien, también en los próximos días se estarán aperturando los cursos de especialización, ¿no? Que también nos han estado pidiendo. Así que aquí en la página hay una promoción. Antes de olvidarme y ya pasar con el sorteo, ahí está, ¿ya? Hay una promoción de los diplomas de especialización. Hay una promoción, 2 cursos para que puedas acceder a él solo pagando uno de ellos, ¿ya? Entonces hay una promoción por todo el mes de octubre, ¿ok? Así que muy atentos, pueden también preguntar acerca de esta promoción. Es decir, puedes llevar gestión pública y obras públicas, puedes llevar ley de contrataciones y gestión pública, ¿ya? Los cursos que sean de tu interés. Bien, ahora sí pasamos al sorteo. Para que el ganador pueda salir, tiene que salir el nombre y la frase gracias ENCAP. Aquí está, ya tenemos al primer ganador. Felicitaciones, Alex. Vamos a tomar nota, vamos a copiar el nombre, ¿no? Y voy a tomar nota aquí. Ganador 1. Qué bueno que ya salió en en esta primera parte, así que felicitaciones. Vamos por el segundo ganador el día de hoy. Ya sigan participando. A ver, vamos con Start. Ahí está. Muchas gracias a todos, a Tomás, a todos los que están participando. Uy, Tomás, ya tienes que salir, ¿no, Tomás? A ver, vamos. Edgar Manuel Gómez, saludos, gracias a Edgar Manuel Gómez. Vamos a ganador 2, ¿ya? Entonces vamos a compartir aquí la página de los dos ganadores, los dos afortunados ganadores. Alex Guibar Sánchez y Edgar Manuel Gómez. Entonces tienen que enviar estos datos, por favor, los que estoy escribiendo en pantalla, más el DNI, más el correo, más el curso y mencionar que salieron ganadores, ¿ya? Ganadores del certificado digital en el curso de prestaciones adicionales. Todos estos datos, por favor, a los que han salido ganadores, enviar a este número que estamos sombreando en pantalla, ¿ya? Escriban al número y envíen todos los datos en mayúscula para que les puedan tomar la documentación y luego enviarles también el certificado y el material el día de mañana, ¿ya? ¿Ok? Los que no salieron ganadores, pues no se preocupen, ahí está el número donde pueden escribir y solicitar la certificación. Solo para mencionarles, muchos nos preguntan si el certificado se envía también a domicilio, en este caso a la ciudad donde estás, llámese Tumbes, Piura, Moquegua, Cusco, Puno, Tacna, etcétera. Sí se envía, ¿ya? Hay esa opción. En la modalidad físico sí se envía, o en su defecto puedes solicitar la certificación digital, ¿no? Que se te envía con todo el material en digital y también es válido para que te puedas presentar a las diferentes convocatorias a nivel nacional que ya están vigentes, ¿ok? Así que todos los detalles a este número sobre los cursos, diplomas, cursos de especialización, en los diferentes cursos que tienen también en relación al tema de obras públicas, ¿ya? Muchas gracias, bendiciones, gracias por participar y mañana nos reencontramos en otro curso de obras. No se olviden, mañana valorización.